buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos totalmente en vivo en Perspectivas. Miércoles, mitad de semana. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte, al igual que toda la gente que nos acompaña a través de Canal 44. Tenemos un gran programa esta noche para todos. Muchos temas, por cierto, a nivel nacional, algunas definiciones. Edgar, hay que decirlo, ya hay candidato del Frente en la Ciudad de México. Así es, Alejandra Barrales, ¿no?, que gana esta encuesta, y lo interesante es que no hubo pleito entre los precandidatos de este frente que conforman el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues ahora que se presenta este resultado, que parecía cantado, ¿no? Parecía que el acuerdo era Ricardo Anaya a la presidencia de la República y de rebote Alejandra Barrales como candidata del frente en la Ciudad de México. Se hizo esta encuesta y le ganó a Chertorivsky y también al exsecretario de Salud. Es decir, estamos hablando de que ya hay prácticamente candidatos, es una precandidatura. Se enfrentará a Claudia Sheinbaum, que parece que va a haber por segunda ocasión jefa de gobierno en la Ciudad de México. Edgar, es decir, estamos hablando de que las dos punteras o las que tienen más posibilidades son mujeres. Y también hoy se instaló, vamos a platicar más adelante con Gerardo de la Cruz, el nuevo fiscal anticorrupción, el primer fiscal anticorrupción, porque hoy se instaló el Consejo Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Entonces platicaremos con Gerardo de la Cruz. Y también saludamos a Ismael del Toro, él es precandidato de Movimiento Ciudadano para Guadalajara. ¿Cómo estás, Ismael? Bien, gracias, buenas noches, Enrique, Edgar, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Vamos a escuchar la semblanza de Ismael del Toro y comenzamos la entrevista. Ismael del Toro Castro nació un 1 de diciembre de 1975. Estudió en la Preparatoria 5 de la Universidad de Guadalajara, etapa desde la que cruzó camino con el exalcalde tapatío Enrique Alfaro Ramírez. Como alumno de bachillerato fue presidente de la Sociedad de Alumnos y, dicho por él mismo, desde entonces descubrió que lo suyo era la política. Es abogado de profesión por la Universidad de Guadalajara, donde también estudió maestría en Derecho Constitucional. Laboró en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG y más tarde fue docente de esta casa de estudios en asignaturas como Garantías de Seguridad Jurídica, Historia del Pensamiento Político Mexicano y Lengua Española. El hoy precandidato a la alcaldía de Guadalajara pasó por las filas del PRI y del PRD hasta llegar a Movimiento Ciudadano, luego de sumarse al proyecto político de izquierda de Enrique Alfaro en el 2006. De 2012 a 2015 fue alcalde de Tlajomulco de Zúñiga y después diputado local del Distrito 7 en la 61ª legislatura de Jalisco por el partido Movimiento Ciudadano, en la que fue coordinador de bancada y donde aprobaron reformas como la eliminación del fuero, la reducción de financiamiento a partidos políticos, entre otras. Estamos de regreso. Ismael del Toro, tema de fiscal anticorrupción. Antes de comenzar a hablar de la precampaña, ahora sí parece que está la vía libre para que tome protesta el fiscal anticorrupción. ¿Qué te pareció el proceso y desde tu punto de vista qué asuntos habría que afinar de cara al futuro? Pues primero celebrar que se haya podido concluir esa agenda, una agenda que impulsamos como grupo parlamentario, que como todos los temas importantes en esta legislatura fue un esfuerzo que sumó las voluntades de todos, y la verdad es que creo que esta legislatura está cumpliendo con las expectativas. Proceso difícil, inédito, las reformas legales, los nombramientos, todo este proceso de ya formalmente 6 meses, o sea, desde que se concluyó la etapa de presentación de iniciativas, un proceso ligado permanentemente a la sociedad civil organizada, y creo que como primer paso, ya teniendo todo el andamiaje institucional, los nombramientos, lo califico como de buena expectativa, ¿no?, lo que hicimos en esta legislatura. Como todo proceso nuevo, sí hay temas a revisar, aprendizaje. Yo creo que va a ser prioritario que la sociedad civil organizada no le pierda el hilo a la implementación ya del sistema, que tanto el comité de selección, la comisión de selección que tuvo a notables jaliscienses, como formalmente el comité de participación social, que sí está dentro del sistema, pues sean unos agentes de revisión permanente para que, puesto en marcha, tenga el cumplimiento de las expectativas que hay en torno a él, ¿no? Jalisco se significa nuevamente a nivel nacional con un sistema anticorrupción a la vanguardia, y creo que eso refleja el compromiso que tiene la clase política, la clase social, la clase de la iniciativa privada, empresarial, que todos juntos hicimos este sistema que ya está a punto de ser una realidad.
Parece que ya ahora arrancó, ¿no? Arrancaron motores, digamos, en el tema del sistema anticorrupción. ¿Consideras que el asunto del amparo de Gabriel Valencia desgastó el sistema o no necesariamente? No creo que haya llegado tanto. Me parece que del 24 de diciembre, que se pudo encontrar la coincidencia de los votos en torno a Gerardo de la Cruz, al día de hoy, pues tal vez sí se espació de más este proceso para que hubiera quedado concluido, pero afortunadamente creo que estando en la persona idónea, ya sin ningún conflicto jurídico, no creo que haya sufrido ningún desgaste el sistema. Creo que tiene todas las condiciones para nacer bien y con las expectativas esas que hay de todos los jaliscienses de que ahora ya estando el sistema funcione realmente para combatir la corrupción y la impunidad, que son grandes males de nuestra sociedad. ¿Ustedes respaldaron la estrategia jurídica de Gabriel Valencia? No, es un tema que tomó por la vía personal. Lo que yo sí fui partícipe más bien es decirle, bueno, una vez que el Congreso elija a la persona correcta, pues motivarlo a que pudiera presentar este desistimiento. Desde en el momento que lo elegimos se tuvo esa plática y había expresado su voluntad de hacerlo. Afortunadamente el día de ayer concluyó este proceso. ¿Se puede considerar que Augusto Valencia es o fue un diputado incómodo en este proceso? Digo, ¿incómodo para quién? Supongo que para su coordinador también, ¿no? Sí, por supuesto, para ustedes. La verdad es que Augusto tiene una forma de hacer las cosas que se basa en la congruencia, en una determinación de su agenda. Le aporta mucho, sí tiene un estilo complejo, pero yo aprendí, y la verdad es que le tengo mucho reconocimiento y respeto, aprendí a trabajar con él, sobre todo porque se basa en la determinación, la congruencia, en hacer las cosas correctamente. Tal vez en el periodo del 24 de diciembre para acá no parecía que esa agenda final iba tendiente a ello, pero con la conclusión afortunada creo que una vez más se demuestra que pues tenía ganas de aportarle a la agenda. Tiene un estigma contra el gobernador, contra el PRI, que creo que lo motiva a esas acciones, pero afortunadamente concluimos bien la agenda, ¿no? ¿Cómo calificas en general, Ismael Toro, la legislatura? Hay que recordar la primera legislatura donde ni PRI ni PAN tienen mayoría. Eso es un aspecto novedoso en relación al pasado. Una legislatura que creo que ya no se enfrentó a los mismos problemas económicos del pasado, lo que significaban las reinstalaciones, problemas administrativos, pero que siguió teniendo algunas consideraciones, ¿no? Como por ejemplo las cuotas en lo administrativo, el asunto del Poder Judicial, este debate que hubo con el Independiente cuando perdió la Comisión de Participación Ciudadana. No sé cómo calificarías en general la legislatura y si crees que estos elementos un poquito opacaron otros resultados. No, por supuesto, la calificación de la legislatura para mí es muy buena. Rompimos las inercias, como tú bien lo señalas. La llegada del grupo de Movimiento Ciudadano como fracción mayoritaria hizo que se impulsara una agenda de empoderamiento de los ciudadanos, una disputa muy sana, incluso con el PRI, de temas de participación ciudadana, que el PRI ninguna parte de su historia los hubiera impulsado. Creo que esa sana competencia nos llevó a encontrar las coincidencias y sacamos desde la reforma de participación ciudadana, reformas a la ley de movilidad, retiro del fuero, reforma electoral, sistema anticorrupción. Está ya trabajada y nada más para que se dé el proceso de dictaminación, la reforma al Poder Judicial. O sea, yo creo que en términos generales es muy positivo el actuar de esta legislatura y evidentemente esas circunstancias en un cuerpo colegiado en donde convergen tantas formas de pensar, en donde la política debe de ser el eje central, pues suceden ese tipo de circunstancias. Me parece que esta legislatura, alejada de escándalos, administrando bien los recursos y concentrada en hacer la labor sustancial del Congreso, que es las modificaciones legales, creo que podríamos estar bien evaluados en términos generales, ¿no? ¿Crees que pueda quedar algún tema pendiente en esta legislatura? Por ejemplo, está el tema del fiscal general autónomo, ¿no? No sé si ese pudiera ser un tema importante que pueda quedar pendiente o crees que pueda salir. Sí, mira, de la agenda que impulsó Movimiento Ciudadano está casi concluido el 100% de los temas que metimos en la agenda del Congreso. De nuestra perspectiva, lo único que falta es culminar una agenda que ya hay un acuerdo legislativo incluso de desregulación legislativa, es decir, derogar leyes que hoy se repiten, que no están vinculadas a la Constitución. Ese proyecto se sumaron todas las fuerzas políticas, pero no se ha podido materializar. Y yo creo que de aquí al término de la legislatura, pues tienen que sacar la reforma al Poder Judicial, que ya está trabajada, ya está acordada.
Obviamente la independencia, que eso nos marca la legislación federal, tiene que hacerse autónomo el fiscal general, volver al espacio de la Procuraduría como era antes. Yo estoy seguro que de aquí al noviembre, que concluye esta legislatura, puedan sacar esos pendientes, y no identifico otros más de los que todos juntos, primero como agenda de Movimiento Ciudadano y luego la agenda del Poder Legislativo, plasmamos desde el inicio de esta legislatura. Hay, digamos, 3 funciones sustanciales de un Congreso, ¿no? Legislar es una fundamental, que casi siempre es la que prestamos más atención. Otra es representar a los ciudadanos, en donde creo que hubo más interacción en esta legislatura con la ciudadanía, sí, está claro el comité de participación. Y está la tercera, que es fiscalizar en este caso al Poder Ejecutivo. La semana pasada estábamos hablando aquí en este estudio con el presidente de la Comisión de Vigilancia, con Hugo René, y nos decía que se han venido, digamos, posponiendo muchos créditos fiscales que tenían, lo había publicado incluso el periódico Mural, que tenían que ser votados en el Pleno, pero que al final no había habido consensos para poder asignarlos y determinar responsabilidades directas de quien no ha ejercido bien el dinero público. ¿Por qué se retrasó esta labor de fiscalización? Yo creo que vamos en términos, él como presidente de la Comisión de Vigilancia sabe los temas que la propia Comisión tiene pendientes de subir al Pleno, a los que el Pleno les ha dado el trámite que marca la ley. Pero que ustedes se lo regresan. No directamente a la no hay Comisión. Posibilidades de regresarlo, creo que... para que metieran más pruebas en materia de gasto de algunos presidentes municipales. Me extraña porque pues, Hugo René es un buen abogado y creo que tiene conocimiento de la ley y preside la Comisión de Vigilancia. A lo mejor más bien anda también con tintes de campaña ya porque quiere ser presidente municipal y le quiere meter... Pero entonces niegas que hayan lavado cuentas, digamos, en no esta legislatura. No se puede jurídicamente. Creo que el presidente de la Comisión de Vigilancia debería tener pleno conocimiento de los trámites que prevé la ley y lo que permite hacer. Pero sí viste ese reportaje de Mural, ¿no? Escuché alguna nota que decía que el Pleno le había regresado cuentas. No sé si tenga alguna mala interpretación de las que en primera dictaminación todavía la ley permite que en la Comisión de Vigilancia, que más bien que el Pleno del Congreso le regrese la auditoría sin tocar ningún tema. El Congreso ya no le puede meter mano a las cuentas públicas desde la modificación del 2008. O sea, creo que cualquier diputado que presida la Comisión de Vigilancia debe tener conocimiento de ello, ¿no? Vamos al corte, seguimos en Perspectivas. Escríbenos a las cuentas institucionales o a nuestras cuentas personales. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando esta noche con Ismael del Toro. Recuerda, #Perspectivas para participar con nosotros, cuentas institucionales. También está el WhatsApp de Canal 44 para que nos mandes mensajes, recomendaciones, comentarios, críticas, lo que sea. Aquí estamos abiertos. Estamos abiertos. Edgar, sigues platicando con Ismael del Toro. Así es, Ismael. Bueno, pues arrancó ya la precampaña por la presidencia municipal de Guadalajara. ¿Cómo sientes a la gente? ¿Cómo va el inicio de este proceso? Bueno, como ustedes saben, es un proceso en donde te diriges a los militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano y por fortuna Movimiento Ciudadano en Guadalajara tiene un gran equipo, tiene una muy buena cantidad de simpatizantes que hoy los estoy visitando todos los días en los espacios públicos, en las colonias, para tener un efecto en 2 rutas, dialogar con la militancia, con los simpatizantes, platicar el avance que lleva Guadalajara, lo que significa Movimiento Ciudadano en Guadalajara. Percibo que hay buena respuesta, que ven bien las acciones del gobierno actual, entonces hay mucha motivación para poder darle esta segunda parte a la historia y lo hacemos en espacios públicos que además son como referentes de las acciones del gobierno y además nos sirve también para que de los propios simpatizantes nos digan, oye, todo esto lo vemos que va por buen rumbo, hay que corregir esto, nosotros proponemos esto y en este periodo de precampaña creo que nos vamos a alimentar muy bien del sentir de los simpatizantes de Movimiento Ciudadano para luego ofertarlo, si las cosas salen bien, ya formalmente a los tapatíos en general y pues, una apuesta muy clara de darle una liga a la administración que hoy está al frente, la primera administración de MC en Guadalajara, de consolidar los buenos proyectos, de aprender de los errores, corregir el rumbo en donde no se haya caminado por buena ruta y
la oferta que yo tengo hacia los militantes en este proceso de pre-campaña, pues es que ya con la experiencia adquirida en el gobierno de Tlajomulco, que además es una situación muy similar, a Tlajomulco llegamos a romper inercias, a cambiar radicalmente la forma pues de gobernar. ¿Llegamos tú o Enrique Alfaro? Llegamos Enrique Alfaro y este equipo. Porque parece que la mancuerna se está repitiendo. Sí, en Tlajomulco fue Enrique Alfaro, Ismael del Toro y aquí hoy lo que estamos dialogando con los simpatizantes es eso. O sea, ya calamos esa ruta, ya vimos que un proyecto que le da continuidad y que consolida las buenas acciones, da beneficios, y creo que ese es exactamente el tono del diálogo que llevamos hoy con los simpatizantes del Movimiento Ciudadano, y encuentro muy buena recepción, mucho ánimo. Creo que vamos a poder concluir bien este proceso de precampaña y luego ofertar formalmente a los tapatíos un buen proyecto para darle continuidad y mejora a las condiciones que actualmente están viviendo en nuestra capital. ¿Qué te dicen, por ejemplo, en el tema de seguridad? Ya hemos revisado en otros momentos, más de todas las cifras, 35% más de homicidios en Guadalajara, 50% en robo de autos, también incremento en robo a casa, habitación. ¿Qué te dicen los militantes, los simpatizantes, de que no haya habido resultados en esta agenda? Mira, es muy claro que el tema de seguridad es la prioridad, es lo que más te dicen, es el más sensible, lo que más te comentan. Pero sí se identifica que es una cuestión también que rebasa a la simple responsabilidad de la autoridad municipal. Yo creo que hay un entendimiento muy claro que las políticas para combatir la inseguridad han sido erradas en los 3 órdenes de gobierno, y erradas desde el fondo. El problema de la inseguridad, el incremento de los delitos, pues tiene como raíz un problema social, un problema de oportunidades, un problema económico, un problema de impunidad, un problema de corrupción. Para realmente cortar de tajo toda esta problemática se requiere un esfuerzo colectivo. El gobierno municipal tendrá que hacer su parte, pero siendo el tema prioritario, creo que se identifica muy bien que el esfuerzo y la solución a ese problema tendrá que venir en un ejercicio de coordinación y sobre todo de atacar la raíz del problema, no solo la cuestión de la policía municipal, que en sus condiciones jurídicas pues es una policía preventiva, que no es la responsable de que los detenidos por los delitos estén inmediatamente en la calle, la cuestión de la impunidad que involucra hasta el Poder Judicial. Creo que será un tema prioritario ahorita en la precampaña, en la campaña, pero que espero que todos lo abordemos con la responsabilidad de vida para que ya no se politice, ¿no? Que no se Porque politice creo, el tema. Edgar, que es una parte fundamental, ¿no? O sea, se ha politizado exceso ese tema. Totalmente. En el último año y medio, 2 años. Y de los peores errores cometidos en materia de seguridad fue precisamente que se usó como bandera política, se pretendió meter a la política en la seguridad, y pues de esas cuestiones hay que aprender. ¿Se pretendió quién? Pues los 2 referentes más importantes al frente de las policías, tanto en la Fiscalía como en la propia... si pones políticos al frente de las policías, pues ¿qué esperas? Y ha sido una historia que ya en varias administraciones, tanto políticos como académicos al frente de las corporaciones policíacas, no han dado resultados. Entonces, de eso hay que aprender, hay que corregir, y será la oferta que hacia futuro, ya cuando se puedan hacer las propuestas, estaré presentando. Yo visualizo, no quisiera cometer el error de presentarlo como propuestas, sino como una reflexión, visualizo que el combate a la inseguridad desde el gobierno municipal se tiene que enfrentar no solo con la comisaría, sino con una política integral del gobierno, un gabinete de seguridad que atienda precisamente la raíz del problema, que tenga una buena relación con las instancias estatales y federales en esta materia, que tenga una buena relación con el Poder Judicial, que pues se haga un esfuerzo colectivo. De mi parte, lo que voy a poner en la mesa es coordinación, trabajo, despolitización del tema de seguridad para poder dar resultados a los tapatíos. Ahora, ¿cómo vas a despolitizar el tema cuando tu rival en la campaña será justamente quien tuvo a su cargo la seguridad en Jalisco por varios años? Sí, yo estoy seguro que lo que digo de despolitizar es cuando podamos ganar en la elección y estar ya en el camino a ejercer este puesto. No me voy a desconcentrar en estar en algún enfrentamiento con quien también es parte de la responsabilidad de esta problemática, ¿no? Ofertaremos cada uno, de mi parte va a ser una campaña de propuestas, y ya cuando, si las cosas nos salen bien, si gozamos de la confianza de los tapatíos, ahí sí entrarle a despolitizar, hacer un trabajo colectivo y abonarle todos juntos a combatir este problema que, como bien lo platicamos, es el más sensible que tiene la ciudadanía. Por lo que te entiendo, entonces asumes que Enrique Alfaro sí se equivocó en este tema. Se equivocó en nombrar a un comisario
que es político y que tenía aspiraciones políticas. Tan es así que te reemplazó en la coordinación de Yo no MC lo pondría que se equivocó, sino que se equivocaron las autoridades poniendo a quienes estaban al frente y además llevando una agenda de confrontación permanente. O sea, ¿cómo podemos tener resuelta el tema de seguridad si las dos principales cabezas estaban en una confrontación constante? Si estamos hablando de un sistema en donde deberían estar involucradas todas las autoridades y que no hay coordinación, no hay ni comunicación, ni al contrario, hay conflictos. Bueno, incluso hay que recordar que de la cuenta del fiscal en su momento, Edgar, se metió a atacar unos tweets contra Enrique Alfaro. Después el fiscal Eduardo Almaguer dijo que le habían hackeado. Después me tocó en entrevista preguntarle, oye, ¿ya resolviste quién te hackeó la cuenta? Y me acuerdo que me comentó, no. Encontramos a quién fue. Y hay que recordar que el propio fiscal estaba peleado con el presidente del tribunal en un acto público con confrontación. O sea, la verdad es que por todos lados, muy mal manejo en materia de seguridad de todas las autoridades. Pero sí asumes esa autocrítica en el caso de Guadalajara. Por supuesto, asumo autocrítica y tendrá que ser uno de los pilares de la oferta política y de la solución del problema, ¿no? Que además es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Ya una vez que puedan hacer propuesta a los precandidatos, es cómo van a resolver el tema de la seguridad, ¿no? La obra pública es importante y los servicios, pero me parece que hoy por hoy el que mejor propuesta tenga en materia de seguridad tendrá mayor ventaja. Sí, por supuesto. Yo ahorita percibo que la gente ve bien las políticas públicas del gobierno de Guadalajara, ve bien la bolsa en infraestructura, ve bien el manejo financiero, la agenda de orden, pero identifica como uno de los temas a corregir el tema de seguridad. Entonces tendrá que ser una oferta que hagamos con inteligencia, con claridad y con la mejor propuesta. ¿Por qué decidiste, Ismael, en particular, no ir con PAN y PRD en alianza? Todo lo que fue de la alianza nació desde la voluntad y la petición de los municipios. Es una coalición parcial, sobre todo en los municipios del interior del estado, donde la propia militancia de Movimiento Ciudadano decía que pedían ir en esta coalición. Nosotros a lo que le apostamos en general como Movimiento Ciudadano es a que Jalisco tenga un aporte a nivel nacional para que el Frente por México rompa con este sistema que nos tiene en las peores condiciones del país. Queríamos tener un aporte para que el Frente a nivel nacional tenga condiciones. Pero sí hubo una negociación para ir en Guadalajara. Hubo los acuerdos y en Guadalajara la militancia de MC dijo, nosotros tenemos que ir con nuestra oferta como Movimiento Ciudadano. Escuchamos eso y fue lo que... Entiendo que el PAN quería una posición en el Cabildo, ¿no? Por supuesto, digo, si hubiera habido una negociación... Pero esa es la negociación, ¿no? Que fuera PAN, PRD, MC y que hubiera un espacio para el PAN. El fondo de todo el asunto es atender y escuchar a los militantes activos de cada municipio, ¿no? Pasó en Zapopan, pasó en Guadalajara, pasó en Tlaquepaque, por ejemplo, que nuestros militantes decían, nosotros sí queremos ir en coalición, y en torno a eso se hizo los Parece acuerdos. que los panistas no están tan contentos con eso, pero está medio extraño, ¿no, Ismael? Porque a nivel presidencial, alianza. En 74 municipios también, pero en zona metropolitana no. Va a haber una confusión tremenda para los... Gobernador, ¿no? Candidato a gobernador, no. Pues yo no una le veo confusión tanta tremenda confusión, para los electores, ¿no? Yo no veo tanta confusión. Nosotros ya vivimos una circunstancia así en el 2012, en donde no íbamos a una coalición local, había una coalición federal, y la verdad es que el electorado jalisciense es muy inteligente, sabe pensar, reflexionar el voto, y creo que si ya lo vivimos una vez en esta condición, que además está mucho más despierto, está más interesado en participar en este proceso, creo que nos puede ir igual de bien. Enrique Alfaro tuvo también desgastes importantes, ¿no? Enfrentamientos que a lo mejor por un mal manejo de diálogo, de estrategia, independientemente si tenía la razón o no en esos temas, pero que sí desgastan, ¿no? en el día a día. Aún así también tiene un posicionamiento muy importante. ¿La gestión de Enrique Alfaro es un pase automático para Ismael del Toro, la alcaldía de Guadalajara? No, la gestión de Enrique Alfaro, yo ahora que estoy viviéndolo en la calle, identifico que fue mucho más desgaste en los medios de comunicación que con la ciudadanía. La ciudadanía tiene muy claro el tema de que no se logró el objetivo de seguridad, y a lo mejor en zonas y en temas específicos, la forma, la falta de diálogo puede tener una afectación, pero no le identifico un desgaste como gobierno. Al contrario, veo una reacción muy positiva de los tapatíos. Creo que
el estilo, la forma de Enrique es muy determinado. Además, llegar a cambiar y a romper las inercias de los malos gobiernos en Guadalajara, de esos grupos de poder que no le permitieron el arranque, un tránsito sencillo, pero hoy incluso los mismos conflictos con comerciantes, yo he estado dialogando con ellos y me dicen, pues a ver, ya entendimos lo que era la agenda de orden, una agenda de orden que no significa bloqueo a la actividad económica, ejemplos como el corredor de Obregón, donde la gente está muy contenta, tanto los locatarios como los comerciantes, como los vecinos, como los usuarios. Creo que si le identifico un error, tal vez es el estilo o la falta de diálogo en la forma personal de Enrique, pero le tengo que reconocer la eficacia, la contundencia, la determinación para cristalizar las agendas. La pasada administración antes de Enrique en Guadalajara, pues una administración que nadó de muertito, que no le entró a ningún tema, que endeudó la ciudad, que no tuvo pues ningún resultado. Llegar a romper esas inercias con la característica personal de Enrique, con la determinación y la eficacia de gobierno, creo que es hoy lo que, no es un pase automático, pero lo que sí se puede sopesar muy claro por parte de los ciudadanos. Pues se ayuda. Sí, mucho. Antes de despedirte, Ismael, ¿cayeron ustedes en los dedazos? Tú eres precandidato único, lo será también Pablo Lemus, Marilena, dedazos como estilo PRI. No, mira, te lo digo en mi caso, yo había aspiración de Salvador Caro, de Marco Valerio, de Víctor Sánchez, y lejos de un dedazo lo que hice, que además es una característica personal, fue platicar, dialogar con ellos, apertura y lograr un acuerdo y un consenso. La verdad es que yo estoy reconocido y agradecido. Víctor Sánchez hoy es mi coordinador de campaña, Marco Valerio está con el proyecto y con el compromiso de sacar adelante la Agencia Metropolitana de Seguridad, Salvador Caro hoy al frente de la fracción. Entonces creo que más bien es un ejercicio de la buena política en lo interno también para buscar que todos juntos presentemos una mejor condición de proyecto hacia afuera, ¿no? Ismael, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el tiempo. Vamos al corte. Al regreso, Edgar, platicamos sobre empleo. ¿Le creemos o no al gobierno del Estado con sus cifras? Así es, pues rompió el récord de mayor generación de empleo en todo el país. Ya platicaremos sobre ese tema y sobre todo los retos que vienen para este año, a ver si se pueden mantener y sobre todo qué tipo de empleos se están ofreciendo. Vamos al corte, estamos en Perspectivas. Tras 14 años, Jalisco logró convertirse en el líder nacional de empleo en 2017, pero pagando en promedio 2 salarios mínimos. El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz admitió esta situación en un evento realizado exclusivamente para dar el anuncio y aseguró que pese a esto, es un logro porque se registraron 93.631 nuevas bases laborales. Sin poder dar el dato preciso, el mandatario estatal justificó que también crecieron los salarios del medio ingreso hacia arriba y en las áreas tecnológicas, electrónicas y el campo. El presidente de Coparmex, Mauro Garza Marín, confirmó que están en la tarea de elevar la calidad de los empleos generados. Sin embargo, han logrado cumplir con el objetivo de lograr una menor tasa de desocupación del 3%. Recalcó que lograron aumentar el salario mínimo de 72 a 80 pesos y de 80 a 88 pesos en los últimos 18 meses, aunque la línea del bienestar recomendada por el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, Coneval, es de 92 pesos, por lo que aún falta subirlo 4 pesos más. El mandatario estatal insistió en resaltar que Jalisco es el estado que más empleo permanente generó el año pasado, es decir, 12 están en Jalisco, cuando hace 5 años eran solo 6. Hemos recuperado nuestro liderazgo en el sector económico en escala nacional y nos consolidamos como uno de los motores de la economía mexicana más importantes, precisó. En segundo lugar quedó el Estado de México con 77.476 empleos y en tercero Ciudad de México con 74.759. Las cifras que son, Edgar, contrastantes, mucha generación de empleo, pero empleo precario y de baja calidad, ¿no?
Pues ahí están las cifras que da el gobernador. Lo que sí hay que decir es, por ejemplo, Coparmex anteriormente ponía sus metas en 70,000 empleos, hoy estamos sobre 94,000 empleos. Y justamente para platicar de este tema está con nosotros Gilberto Ortega Valdés, él es el director del Servicio Nacional del Empleo en Jalisco. Gil, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Edgar, muchas gracias, Enrique, por la invitación para poder hablar de este tan importante tema en beneficio de todos los trabajadores jaliscienses. ¿Qué pasa, Gilberto, con los empleos? Se genera mucho empleo en Jalisco, aquí estamos hablando de la cifra, más de 90,000 empleos, pero siguen siendo empleos de 2, 3, 4 salarios mínimos. Mira, para empezarlo, dejarlo muy puntual, gracias al trabajo que ha realizado el gobernador Aristóteles Sandoval en conjunto con las cámaras empresariales, el sector productivo, la academia y la sociedad civil, hemos logrado esta cifra histórica que después de 14 años no había logrado el estado de Jalisco, ¿no? Entonces, ha convertido a la entidad como uno de los motores de la economía mexicana, ¿no? Entonces, estos 93,000 empleos son casi de 2 salarios mínimos aproximadamente, aproximadamente son 10,700 pesos mensuales. En promedio, dices. ¿Perdón? A partir de 2, porque 10,700 pesos mensuales son 4 salarios mínimos. El salario promedio son de 10,700 pesos. Los empleos que están generando. Que están generados aquí en Jalisco, ¿no? El promedio. A partir de 2 hacia arriba. Ajá, efectivamente, a partir de 2 hacia arriba. Y en el Servicio Nacional de Empleo, el trabajo que tenemos es atraer vacantes que estén por arriba de los 2 salarios mínimos y que gracias al trabajo que hemos realizado con el sector productivo a través de las ferias de empleo, los reclutamientos masivos, hemos logrado atraer vacantes que superan los rangos de 2, 3, 4, hasta 5 salarios mínimos y hemos logrado ofertar a salarios hasta de 20, 25 mil pesos a los buscadores de empleo que llegan a asistir a este tipo de eventos, ¿no? ¿De qué depende, Gilberto, que haya mejores empleos? Mira, sin duda creo que este es un esfuerzo que debe ir de la mano tanto del gobierno como del sector productivo y de las cámaras empresariales, como lo mencionábamos ahorita antes de entrar al corte. Por un lado, del gobierno de incentivar al sector productivo para aumentar los salarios de los trabajadores y por un lado los empresarios que aumenten el salario de los trabajadores, estos para que tengan una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Y los propios trabajadores tienen algo que hacer también ahí? ¿Más capacitación Sin duda la capacitación es fundamental, pero la capacitación también va en dos vías. Una por el lado de los empresarios que ayuden a capacitar a sus trabajadores para que logren mayor productividad y por otro lado el trabajo que tiene el gobierno del estado a través de los programas de capacitación como los que tenemos en el Servicio Nacional de Empleo o del IDEF para lograr de las habilidades necesarias a los trabajadores para que se logren vincular a un trabajo formal de manera más rápida y 2, logren mayor productividad y esto obviamente le daría muchísimo mayor ganancia al sector, a los empresarios. Pues fíjate, ese es un argumento clásico del empresariado que dicen no podemos subir los salarios porque los salarios no se suben por decreto y por lo tanto si no aumenta la productividad no vamos a aumentar los salarios. Sin embargo, si vemos el histórico en materia de productividad, el trabajador jalisciense ha sido cada año más productivo en los últimos 25 años al menos y sin embargo vemos cómo la productividad sube y los salarios están prácticamente estancados. ¿Qué se puede hacer en términos de política pública para evitar que siga existiendo esa brecha? Porque está claro que el empresario cada vez se lleva más dinero, es decir, cada vez tiene más ganancias y el trabajador sigue con sueldos depreciados. ¿Qué se puede hacer en términos de leyes? ¿Hay que mover el salario mínimo, obligar que se den bonos por productividad? ¿Qué se debe hacer para transformar los salarios de los jaliscienses? Bueno, aquí estamos hablando de un tema muy importante y algo que destacó mucho el gobernador Aristóteles en la rueda de prensa que dio ayer. El capital humano de Jalisco es un capital humano que se envidia en los otros estados de la República por la capacitación que se maneja, por la educación que se tiene en los trabajadores y el compromiso que tienen todos los trabajadores al cumplir con sus tareas en sus trabajos, ¿no? Entonces, la tarea que creo que sí debemos de hacer en conjunto con el sector, con los empresarios, en una alianza estratégica, es ver de qué manera logramos aumentar los salarios, no el salario mínimo como se ha logrado aumentado en este sexenio de Enrique Peña Nieto a 88, ahorita que está a 88 pesos, sino aumentar el salario que perciben los trabajadores. O sea, ya el sueldo neto, sí, ¿no? Exactamente, el sueldo. Pero eso ¿cómo se hace? O sea, es que yo le he preguntado a Héctor Pizarro como secretario, le he preguntado como secretario de Tomás Figueroa, y no, siempre me dicen, es que lo estamos estudiando, estamos viendo, Mira, ¿qué se debe hacer? Uno de los problemáticos que han tenido siempre los empresarios, y no solo en Jalisco, a nivel nacional y en todo el mundo, es la estabilidad laboral
de los trabajadores. Un empresario te dice, yo prefiero pagarle por lo menos 5 veces más, 3 veces más al trabajador, con tal de que el trabajador no se me vaya a otra empresa, porque lo que pierdo de la capacitación de enseñarle a una persona nueva y eso, pierdo más yo, entonces prefiero pagarle más, ¿no? Y eso no lo he escuchado de un empresario, lo he escuchado de varios empresarios que están dispuestos a pagarles más con tal de que no se vayan y tener bien su plantilla laboral muy cuidada y muy protegida, ¿no? Pues ahí está la clave, ¿no? Generar acuerdos desde un comienzo con los trabajadores y, buscar un esquema para que haya, digamos, más fidelidad a las empresas para que estén más tiempo. Y que haya, digo, yo entiendo que el Estado, el gobierno del Estado tiene pocas atribuciones porque nada más maneja realmente un impuesto importante, que es el impuesto de la nómina. Pero, digamos, creo que también los empresarios no son la Madre Teresa de Calcuta, sino tienes que obligarnos. Por ejemplo, esta idea que se está empezando a discutir en muchos países de los bonos de productividad, que muchas empresas ya la hacen en Jalisco, que es si se genera más y por lo tanto la empresa tiene mayores ganancias, se reparte más. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no se pueden llevar a un debate público, un debate legislativo para que realmente las empresas se comprometan a redistribuir más ganancias? Bueno, pues para empezar, yo creo que este bono de productividad creo que es muchísimo más atractivo que el aguinaldo para los trabajadores, ¿no? Y yo te lo digo, en el caso familiar, mi padre, el bono de productividad es el que más espera, aparte del y el reparto de utilidades que reciben y que lo reciben a mediados del año, ¿no? Y muchísimo más jugoso que lo que vienen siendo los aguinaldos, ¿no? Entonces, buscar este incentivo que genere y este esfuerzo en conjunto, en sector productivo, el gobierno del Estado, las empresas y la sociedad civil y la academia, para hacer un acuerdo, para lograr que los trabajadores puedan ganar más y por lo menos posicionarnos como el Estado que más salarios perciben los trabajadores a nivel nacional. Sí, porque ahí hay, Edgar, un caso, un Estado que logró generar empleos y a la vez tener empleos de calidad, que fue Querétaro. Querétaro, en un periodo muy corto, incrementó mucho sus salarios y tenía que ver con esto que dices de la estabilidad laboral, pero también con inversiones muy importantes, con capacitaciones muy importantes. Se incrementó su salario 50-60% en un periodo muy corto. El asunto en Jalisco es que han crecido poquito, de 248 pesos como a 315 por jornada, pero pues la inflación se los ha comido prácticamente todos, ¿no? Efectivamente. Entonces, es un reto y es uno de los retos que tenemos que trabajar para este año 2018 y para los que vienen, también como el empleo, como luchar y lograr colocar a los jóvenes en un empleo formal y decente, a los jóvenes que están por egresar y a los jóvenes egresados y a los jóvenes que no han estudiado, cómo lograrlos colocar en un empleo decente y formal, cómo combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres y cómo lograr que las mujeres también logren tener una mayor actividad en la población económicamente activa del Estado, ¿no? Es uno de los temas que están a debate y que estamos trabajando de la mano, pero yo la verdad como jalisciense importante hace, ¿qué fue? 7, 8 meses fue cuando Raquel Partida tuvo su publicación, que creo que la hizo precisamente para la Secretaría de Trabajo, para ver la brecha que le identificó en 20% entre hombres y mujeres. No sé si se ha hecho algo para reducir esa brecha. Raquel, un estudio que realizó Raquel Partida en conjunto con el Comité de Participación de Políticas del Trabajo y la doctora Raquel que preside esta comisión, prácticamente tengo entendido que a través del área de inspecciones de la Secretaría del Trabajo es donde han estado haciendo esos acuerdos con las empresas para lograr tratar de disminuir esta brecha desde el contrato laboral, ¿no? ¿Qué viene para el Servicio Nacional del Empleo este año? Bueno, pues afortunadamente, y como ya te lo mencionaba Edgar, al principio de año, pues nos sentimos muy contentos. Fuimos a una oficina reconocida por el hoy secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, por ser una oficina eficiente en el manejo de los programas y de los recursos. Y lo que estamos por hacer este 2018 es que los programas sigan en operación permanente todo el 2018 hasta agotarnos el recurso que se nos asignó, lograr buscar que las empresas abran más sus plantillas laborales para los adultos mayores y para las personas con discapacidad y lograr que los programas lleguen a más municipios del estado de Jalisco, que esto con la intención de que las personas que más lo necesiten salgan beneficiadas de los programas que ofrecemos en el Servicio Nacional de Empleo. Un par de comentarios que están llegando a través de redes sociales.
Te pregunto, Osvaldo Gutiérrez, a quien le mando un saludo, ¿en qué sectores se reportó mayor crecimiento en empleo? ¿Qué tanto avanzó Jalisco en competitividad? Bueno, creo que el sector que reportó un mayor crecimiento en empleo viene siendo en el sector de la construcción y agropecuario. Son de los números que, según yo tengo los datos, donde hubo más aumento. Y aparte en todo este tema de las nuevas tecnologías de la información, los empleos que se han generado a través de la innovación y la ciudad creativa digital, son empleos importantes que han aumentado el porcentaje de empleos. Y te mando saludos, se hace llamar Chino Gómez, dice que somos amigos de Twitter, y a Gilberto Badel reconocerle su continuidad al frente del Servicio Nacional de Empleo por sus resultados, no como otros, lo dice en hashtag. Muchas gracias. Gilberto, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. No, pues muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Edgar, y estamos a sus órdenes ahí en el Servicio Nacional de Empleo. Recuerden que trabajamos para que la gente tenga trabajo y los invitamos el lunes. Tenemos un reclutamiento masivo de una empresa muy importante, no puedo decir el nombre, sí, IMSA, de Tractadora de Maíz SADCB, que se ubica en la zona industrial. Nos está ofertando empleos con salarios pero muy atractivos. Nos vamos al corte, al regreso platicamos con el virtual fiscal anticorrupción, con Gerardo de la Cruz. Regresamos. Estamos de regreso en Perspectivas. Edgar, sin duda, lo platicamos desde el lunes, uno de los temas de la semana fue el desistimiento de Gabriel Valencia, el abogado Gabriel Valencia, hermano de Augusto Valencia, el diputado de Movimiento Ciudadano, su desistimiento de un amparo que impedía que el Congreso pudiera tomarle protesta a Gerardo de la Cruz como fiscal anticorrupción. Hay que recordar que el 24 de diciembre pasado fue nombrado por el Congreso, por mayoría aplastante de votos en el Poder Legislativo, y se desiste precisamente un día después de la entrevista que le hicimos aquí el lunes. ¿Te acuerdas que estuvimos preguntándole cuándo se desistía? Que si no, nos dijo que no lo tenía pensado, que lo iba a meditar. Al parecer, esa noche la almohada fue muy buena compañera para decirle que se desistiera. Y pues ya, quedó el camino libre, ¿no, Edgar? La verdad es que ya tenía mucha presión Gabriel Valencia. Prácticamente todos le habían, no pedido, yo diría exigido que se desistiera, porque necesitaban destrabar el tema para que comenzara la forma y arrancara ya el sistema estatal anticorrupción y que pudiera seguir el proceso del nuevo fiscal anticorrupción de Jalisco, que, como ya lo mencionabas, lo podemos llamar virtual fiscal anticorrupción, que fue designado por el Congreso, fue nombrado por el Congreso del Estado, pero no ha rendido protesta porque falta el tema de los exámenes de control de confianza. Y justamente está en la línea telefónica, Enrique. Gerardo de la Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Enrique, Edgar, es un placer saludarlos. Oye, pues supongo que no sé si te llegó por sorpresa el desistimiento, si lo esperabas, pero vía libre para que jures el cargo, ¿no? Pues en realidad, aunque como ustedes comentan, había ya una exigencia, desde luego no me perdí la entrevista que tuvieron con ustedes, entonces lo veía de alguna manera un semblante diferente, donde yo sí estaba pensando, caramba, yo creo que sí se va a desistir, pero sí fue sorpresivo. La verdad es que cuando me llegó la noticia y la fotografía de que estaba presentando, sí me sorprendí, pero entendí que finalmente había respondido a esa exigencia social muy fuerte y que desde luego en los medios en los que se paraba le cuestionaban precisamente sobre la misma situación. Finalmente, yo creo que es un ejercicio de valoración, de ponderación de su interés legítimo que sin duda tenía. Sin, con razón o sin ella, tenía derecho a interponer el recurso, pero valoró eso contra el interés social, el interés público, que finalmente de alguna manera teníamos paralizado un sistema que ya debe funcionar en el Estado. Gerardo, ¿cómo has vivido todo este proceso desde el 24 de diciembre a hoy, 17 de enero? Cuando se da finalmente esa situación, pues ya teníamos el amparo, ya les confieso, yo no pensaba que íbamos a salir avantes este 24 de diciembre, porque como estaban las votaciones, con 20 para la licenciada Batres, 18 para mí, 1 para Miguel Ángel, después 19 Batres, yo 18, 1 Miguel Ángel, y los forcejeos que se dieron bastante intensos, desde luego forcejeos a nivel político y de parte de su servidor,
lo único que teníamos era un tremendo capital que fue el apoyo social. Cuando llegó el día 24, claro que fue una sorpresa para mí que hubiéramos salido avantes, pero ya con ese tema de que estaba parado por el amparo, bueno, lo viví a la distancia porque finalmente yo tomé la decisión de no meterme en el tema del amparo. No quise ponerme a litigar en contra de Gabriel, porque a mí me quedó muy claro desde el primer momento que no se trataba de Gabriel contra Gerardo, sino de Gabriel contra el sistema. Entonces quise mantenerme al margen de esto, procuré, vamos, ser prudente en ese aspecto. Y por eso, de repente me mordía las uñas cuando veía cómo estaban dando las situaciones, me quedaba con las ganas de opinar, pero me había puesto ese voto de silencio. Finalmente, esto se resuelve para bien, creo yo, y nos permite seguir con esto. Ahora lo único que estoy esperando es que me autoricen la realización de los exámenes de control de confianza. Oye, Gerardo, hay altas expectativas en la Fiscalía Anticorrupción, lo sabes, es un asunto que se ha debatido a nivel nacional, a nivel estatal, y en Jalisco sobre todo luego de la coyuntura. Tú recordarás cuando fue nombrada Teresa Medina como fiscal especializada para la búsqueda de desaparecidos, duró nada más un mes en el cargo, después lo dejó, aludió motivos de salud, pero también algunas declaraciones como las del secretario general de gobierno, pues enranecieron mucho porque parecía que en realidad también había habido otras razones de fondo, en gente, personal, autonomía. ¿Temes, Gerardo, que te pase algo así similar? No sé así. Sí recuerdo perfectamente el caso de la y lo considero desafortunado porque efectivamente se pusieron muchas expectativas con él. En el caso de su servidor, yo creo que el compromiso todavía es superior. De alguna manera lo dimensioné en esa entrevista hace una semana, Gabriel, con los grupos sociales que impulsan el sistema de anticorrupción. Entonces, a la hora de todo el apoyo que tienes de la sociedad, también de toda la esperanza que está puesta en esta cura. Entonces, una tremenda responsabilidad, y esta responsabilidad nos obliga también a, de alguna manera, a la hora de que tengamos la oportunidad ya de discutir las herramientas con las que vamos a arrancar, nos obliga precisamente a decirle al Ejecutivo y a decirle al Legislativo, es que necesitamos armas para poder emprender esta batalla, es que no puedo llegar sin el apoyo suficiente y sobre todo sin el personal de confianza estricta que se requiere para esta labor. Finalmente, yo creo que nos deben proveer de lo necesario para que hagamos la labor que la sociedad espera. No podemos quedarnos a la mitad. Y aquí me refiero, no es que no pueda Gerardo de la Cruz quedarse a la mitad, no, es que esa institución que la sociedad exigió no debe quedarse a la mitad, sea con Gerardo de la Cruz o con quien sea. Gerardo, para el ciudadano de repente puede ser muy complejo el tema de la conformación de un nuevo sistema y luego con tantos nombres, que si el comité de selección, la comisión de selección y luego el comité de participación social, pero la gente lee un periódico, ve una nota en televisión y ve ahí un caso de corrupción. Y entonces esperará que se le dé seguimiento y que se castigue. Así de simple. En ese sentido, ¿cómo puede o cómo debe trabajar la Fiscalía Anticorrupción en Jalisco? ¿Va a trabajar de oficio? ¿Se tiene que presentar una denuncia? ¿Cuál va a ser, digamos, la forma de trabajar que el ciudadano realmente entienda que si ve un escándalo de corrupción, sepa cuál es la manera en la que la Fiscalía va a atender ese caso? Finalmente, es una fiscalía, es el fiscal, en consecuencia es el Ministerio Público, y el Ministerio Público y el fiscal tienen tres formas de tomar conocimiento de un hecho delictivo. Puede ser mediante una querella, puede ser mediante una denuncia o puede ser porque de su propia fuente se dé conocimiento de la existencia de un delito, y en cualquiera de los tres supuestos el fiscal tiene la obligación de investigar, y desde luego habrá ocasiones en las cuales te denuncian algo, lo investigas y valoras que en realidad no es un delito o en realidad no es un acto de corrupción, pero sí se tiene que poner atención en todos los casos que se denuncien. Entonces, ahora, aquí, claro que me queda muy claro que para el ciudadano común y corriente, todo esto que hay atrás, todo ese andamiaje, pues no es que no le quede claro, la verdad es que no le interesa, porque lo que le interesa únicamente es el pensar que en esta figura se pueden cambiar las cosas, que la corrupción que tanto nos afecta puede ser diferente. Pero aquí también nosotros debemos decir que los resultados esperamos que sean eficientes,
esperamos que sean los que la sociedad requiere, pero también hablando de una estructura que estamos creando, pues van a ser resultados que se vayan dando poco a poco. Pero particularmente hay otra cosa, la corrupción, que es un problema que hemos enfrentado durante tanto tiempo y que muchos otros problemas que vivimos en la sociedad, como la inseguridad y como la impunidad, muchas veces también tienen que ver con la corrupción. Entonces muchas cosas están ligadas con esto. Y esta corrupción que genera todo este problema de inseguridad, inclusive económica, no se acaba con un decreto. Tenemos que trabajar mucho en ella. Precisamente esta constitución que se llevó a cabo el día de hoy de este sistema, con todos estos organismos que deben colaborar, pues es precisamente para que lo colaboren, para que no hagan esfuerzos aislados, sino que de manera horizontal, de manera transversal, se hagan los esfuerzos necesarios para ir cambiando una cultura. En realidad, las facultades que tiene la Fiscalía no es únicamente la de investigar y perseguir delitos, también se trata de generar programas de cultura que tiendan a combatir la corrupción y de generar acuerdos precisamente con entidades públicas y privadas para fomentar esa cultura, ese cambio de cultura. Fiscal, la mejor de las suertes, un saludo, buenas noches. Muchas gracias, que estén bien y un saludo a todos. Gracias. Un par de comentarios antes de despedir este programa. Nos dice Ivanov, ahorita el asunto ruso está a todo lo que da, dice, éxito al fiscal anticorrupción y que se ponga las pilas en cuanto entre en funciones, queremos un Jalisco libre de corruptos. En cuanto entre en funciones, dale tu tiempito, ¿no? Sí, porque claro. yo creo que hay también un asunto del comité y de la propia fiscalía, es bajar las expectativas. Y que con este tema de Gabriel Valencia se inflaron demasiado, ¿no? Entonces hay mucho ruido, pero vamos a darle tiempo al tiempo. Yo creo que, hablando en términos de atletismo, es una carrera de fondo. No me parece que sea un 100 metros plano y, por lo tanto, pedir resultados políticos encarcelados a corto plazo no. Es una construcción institucional más lenta. Y también nos dicen, con relación a Ismael del Toro, que fue nuestro primer invitado esta noche, si se equivocó, aunque no lo quiera admitir, el nombramiento de Caro fue un rotundo fracaso. Solo espero que no vaya a salir con la misma y lo quiera poner en la fiscalía si es electo gobernador Alfaro. Por cierto, ya lo tenemos grabadito, Ismael. Aquí dijo que no estaba de acuerdo en que se politice la seguridad. Por lo tanto, asumimos que no va a impulsar a un político en esa posición. Exactamente, si llega, ¿no? Y lo importante es ver a quién va a impulsar, a un general del ejército o a un ex policía, y ver también luego ahí caen en violaciones de derechos humanos y es eso todo hay un que tema. en campaña, que se comprometan todos los candidatos a decir a quién pondrán en seguridad. Edgar, gracias. Gracias, Enrique, buenas noches. El viernes hablamos sobre inseguridad. Estamos en Perspectivas.